La frontera no estalló, pero mutó. Cuando la seguridad, vestida de sigilo, se convierte en amenaza. Durante siglos, las fronteras han sido líneas arbitrarias dibujadas en mapas por manos que, muchas veces, nunca caminaron el terreno que pretendían dividir. En África Occidental, esas líneas han cambiado de forma y de significado una y otra vez, marcando el pulso de imperios, colonias, guerras y esperanzas. Hoy, esa línea en el polvo que separa Ghana de Burkina Faso se ha convertido en mucho más que un simple límite geográfico. Es un escenario donde se juega el destino de millones de personas y la soberanía de toda una región. Mientras el mundo desvía la mirada hacia otras crisis, los Estados Unidos han iniciado un despliegue militar en Ghana que avanza sin bombos ni discursos, solo con movimientos medidos y convoyes que eluden la atención. Blindados, sistemas de lanzamiento sofisticados y unidades de apoyo táctico han ido tomando posiciones, poco a poco, cerca de la frontera sur de Burkina Faso, uno de los límites más vulnerables y codiciados de África Occidental. Este despliegue no es un hecho aislado, ni responde únicamente a preocupaciones locales. Hay antecedentes históricos que nos enseñan a mirar con cautela este tipo de movimientos. Pensemos en la Guerra Fría. Cuando la Unión Soviética instaló misiles en Cuba, a escasos kilómetros de la costa estadounidense, el mundo entero se estremeció ante la amenaza de una confrontación directa. En aquel entonces, el simple traslado de equipos militares transformó el equilibrio global y sumió a millones en la incertidumbre. Hoy, aunque la escala y los actores sean distintos, el principio se repite. La instalación de bases, la llegada de tecnología avanzada y la cooperación militar nunca son inocentes. No se trata de un simple ejercicio rutinario. Cada nuevo vehículo, cada antena, reconfiguran el delicado equilibrio regional, transformando la presencia extranjera en un actor dominante en el tablero político y en la mente de los habitantes. La pregunta que vibra desde Accra hasta Ouagadougou es inevitable. ¿Protección frente a amenazas externas o preparación para ejercer presión estratégica en el Sahel? Expertos africanos advierten que la llegada silenciosa de fuerzas foráneas nunca es neutra. Para muchos, estas maniobras no son solo un escudo, sino una plataforma preparada para influir, vigilar y, si la ocasión lo exige, intervenir. En Ghana, la cooperación oficial se traduce en nuevas capacidades que trascienden la defensa y rozan los límites de la soberanía nacional. Veamos un ejemplo concreto. En 2014, Estados Unidos estableció una base de drones en Níger bajo el pretexto de combatir el terrorismo. En pocos años, esa base pasó de ser un puesto de observación a convertirse en un nodo estratégico para operaciones en toda la región. Los drones no solo recolectaban datos sobre posibles amenazas, sino que también se empleaban para ataques dirigidos en zonas consideradas problemáticas. El resultado fue una creciente desconfianza por parte de la población local, que veía cómo la vigilancia extranjera se transformaba rápidamente en acción militar directa. La región percibe que algo fundamental se ha alterado. La presencia militar de Washington ya no es solo cuestión de seguridad. Es síntoma de una transformación capaz de redibujar mapas y redefinir quién controla recursos, fronteras y futuro. Porque si se subestima este movimiento, los países de la zona podrían perder no solo autonomía política, sino la dignidad de decidir su propio destino. La frontera, antes solo una línea en el polvo, se ha convertido en el escenario de una competencia silenciosa entre potencias globales. Y en ese silencio, el riesgo es que África Occidental deje de ser sujeto y pase a ser tablero. Pero la decisión de Washington no quedó sin respuesta. En Burkina Faso, la reacción fue inmediata y desafiante. En el Sahel, los mapas han dejado de definirse con tratados formales. Ahora se dibujan al ritmo de columnas militares y pactos que cambian de sentido casi a diario. En este rincón de África Occidental, el silencio de los convoyes dice más que cualquier comunicado oficial. Lo que antes era un tablero marginal, se ha convertido en el epicentro donde se forjan nuevas alianzas y viejos equilibrios se desmoronan.
La reciente retirada de tropas extranjeras de Níger marcó el desmoronamiento de un modelo de seguridad impuesto desde fuera. Ese vacío de poder abrió la puerta a nuevas alianzas, mientras socios tradicionales como Estados Unidos se vieron obligados a reaccionar. Al perder su base de drones en Níger, Washington giró su mirada y comenzó a trasladar su aparato militar hacia Ghana, considerado hasta ahora un bastión de estabilidad y confianza en la región. Podemos trazar paralelismos con otros momentos históricos. Cuando Francia perdió su influencia en Argelia, tras años de presencia militar y política, el vacío fue rápidamente llenado por nuevos actores internos y externos. Las antiguas estructuras de poder fueron reemplazadas por alianzas inesperadas, y el país, que había sido pieza clave en el tablero africano, redefinió su papel a través de la resistencia y la autoafirmación. Hoy, en el Sahel, se percibe una dinámica similar. La retirada de una potencia no significa el fin del juego, sino el comienzo de una nueva partida, con jugadores aún más decididos a proteger sus intereses. Oficialmente, la presencia estadounidense en Ghana se presenta como cooperación técnica y refuerzo de capacidades antiterroristas. Pero analistas regionales advierten que este movimiento es mucho más. Una maniobra calculada para recuperar la influencia perdida y convertir a Ghana en la nueva bisagra logística e informativa del Sahel. No se trata solo de ejercicios conjuntos. Detrás de cada radar, cada almacén y cada patrulla, se esconde una estrategia de reposicionamiento paciente pero implacable. Para el gobierno ghanés, aceptar ayuda responde a la necesidad de fortalecer la seguridad y estimular el desarrollo. Sin embargo, parte de la sociedad observa con desconfianza el crecimiento de la huella extranjera. La imagen de estabilidad que proyectaba Ghana se ve ahora matizada por el temor de que, al abrir sus puertas, esté cediendo soberanía y permitiendo que intereses ajenos marquen el rumbo de toda la región. Un escenario posible es el siguiente. Imaginemos que, en los próximos meses, una pequeña aldea fronteriza detecta movimientos inusuales de vehículos blindados y equipos de vigilancia. Los líderes locales, acostumbrados a lidiar con amenazas procedentes de bandas criminales o grupos extremistas, ahora deben negociar con oficiales extranjeros interesados en instalar antenas y centros de comando en su territorio. La población, dividida entre la promesa de seguridad y el miedo a perder control sobre sus tierras, se enfrenta a una decisión imposible. Este tipo de tensiones suele desembocar en protestas, sabotajes o, en el peor de los casos, enfrentamientos abiertos. Mientras esto ocurre, Burkina Faso, Malí y Níger han respondido al nuevo escenario sellando una inédita alianza defensiva. El mensaje es contundente: rechazar la tutela externa y blindar la soberanía nacional ante cualquier intento de injerencia foránea. En contraste, la CEDEAO, antaño motor de integración, se muestra hoy fragmentada y debilitada, golpeada por sanciones, divisiones internas y una creciente dependencia de apoyos externos. La tensión va mucho más allá de lo militar o político. En juego está la autonomía, la seguridad y la dignidad de millones de personas. Si los países del Sahel no logran adaptarse a este nuevo orden, corren el riesgo de quedar más expuestos, sometidos a agendas ajenas y perdiendo el control de sus recursos, sus fronteras y su derecho a decidir su propio destino. En este clima de sospechas y movimientos calculados, cada despliegue militar en Ghana es seguido minuciosamente desde Ouagadougou. Surge una pregunta ineludible. ¿Por qué la presencia extranjera en Ghana se percibe como una amenaza directa en la frontera sur de Burkina Faso? Para entender el temor que despierta este cambio, es necesario mirar más allá de los uniformes y las bases. Las heridas de la intervención y la memoria de viejos desencuentros siguen marcando el pulso de la región. ¿Un convoy de vehículos blindados puede realmente alterar la psicología y el equilibrio de un país entero? No hubo sirenas ni anuncios oficiales. Solo una caravana de luces, acero y silencio deslizándose desde Ghana hacia la frontera sur de Burkina Faso, una de las zonas más vulnerables en el Sahel. Estados Unidos ha elevado su presencia militar en Ghana, desplegando vehículos blindados,
sistemas de lanzamiento y equipos de vigilancia que nunca habían estado tan cerca de este punto crítico. En los papeles, todo es cooperación. Pero para los analistas regionales, se trata de una reconfiguración estratégica que enciende alarmas en Burkina Faso. Ahora, a escasos kilómetros, plataformas tecnológicas pueden observar, registrar y analizar movimientos a lo largo, y más allá, de la frontera, alterando el equilibrio tradicional. Empiezan a circular rumores sobre tecnologías capaces de penetrar hasta 60 kilómetros en territorio burkinés, recolectando información en tiempo real y compartiéndola entre aliados. Esta sombra tecnológica no solo observa, también altera la ecuación psicológica del conflicto, enfrentando a Burkina Faso a un dilema de seguridad inédito. La reacción es inmediata. Burkina Faso se ve obligado a revisar de raíz su doctrina de defensa. La frontera deja de ser solo una línea estática defendida por soldados. Se transforma en una franja viva que debe ser iluminada, monitorizada y protegida a toda hora, todos los días. Este giro exige inversiones urgentes en infraestructura física, inteligencia, ciberdefensa y coordinación nacional. El conflicto ya no se libra únicamente en el terreno visible, sino también en el plano invisible de los datos y la percepción. Cada movimiento estadounidense se analiza al detalle, porque cualquier error puede costar la autonomía sobre recursos, decisiones estratégicas e incluso la dignidad nacional. Aquí nace la tensión principal. ¿Debe Burkina Faso aceptar la dependencia exterior para asegurar su protección o arriesgarse a una soberanía radical, aun si eso eleva el peligro? Por un lado, la promesa de seguridad y tecnología avanzada. Por el otro, el temor a una vigilancia constante y la manipulación de la voluntad nacional. El margen para malentendidos es mínimo. Una mala interpretación de intenciones o capacidades podría escalar a un conflicto militar, o peor aún, a una pérdida irreversible de autonomía política y control sobre el propio destino. Pero más allá de la carrera armamentística visible, la verdadera batalla se libra por el alma de Burkina Faso y la forma en que decide protegerse del mundo exterior. Mientras la tensión crece en la frontera, las decisiones de los líderes burkineses se tornan cada vez más arriesgadas. El próximo movimiento podría definir no solo su futuro inmediato, sino el destino de toda la región. En la penumbra del Sahel, la luz se convierte en algo más que vigilancia. Es poder, identidad y supervivencia. Burkina Faso responde a la presión invisible con una revolución tecnológica que desafía los límites tradicionales. La defensa ya no se basa únicamente en soldados o alambradas, sino en una red de sensores, inteligencia artificial y comunicación instantánea. Cada metro de frontera es ahora un tablero de ajedrez donde la invisibilidad es el mayor peligro y la transparencia, el mayor escudo. El paradigma da un giro. La reacción tardía queda atrás y la anticipación se impone. La información fluye como nunca antes. Los algoritmos predicen amenazas, los datos se comparten no solo entre militares, sino con comunidades enteras. La defensa se transforma en un tejido colectivo. Ciudadanos atentos, reportando movimientos sospechosos, reforzando una identidad nacional que se siente sitiada, pero permanece firme. La muralla digital es un muro invisible que disuade sin disparar una sola bala. La presencia de ojos electrónicos y la capacidad de detectar movimientos anómalos a decenas de kilómetros hacen que la visibilidad sea una armadura. Cruzar la línea física ya no es suficiente. Cada acción queda registrada y cada intento de infiltración se convierte en una prueba de unidad nacional. El gobierno envía un mensaje claro. La soberanía de Burkina Faso no está en venta ni será dictada desde el exterior. El control de la tecnología, el relato y la respuesta popular marcan el fin de la dependencia y el nacimiento de una era de dignidad innegociable. Sin embargo, la sofisticación trae consigo nuevos riesgos. Un solo fallo en la red, una brecha en el análisis predictivo o una manipulación extranjera podría dejar al país expuesto. La seguridad de toda la región depende de la resiliencia de esa muralla digital,
y el costo de un error podría ser la desestabilización que se expanda más allá de cualquier frontera. Así, la frontera sur se vuelve un laboratorio donde tecnología y voluntad nacional se entrelazan. Aquí se juega mucho más que un pedazo de tierra. Está en juego el derecho a definir el propio destino en un mundo donde cada mirada y cada paso cuentan. Pero mientras Burkina Faso refuerza su frontera digital, en Ghana se mueve otra fuerza, silenciosa y calculadora. La presencia estadounidense promete seguridad, pero siembra nuevas preguntas sobre la soberanía y el verdadero equilibrio de poder en la región. Levantar muros no basta. La verdadera fortaleza de una nación reside en la conciencia colectiva que la protege. La defensa de Burkina Faso comienza en la mente y el corazón de su gente. Bajo presión extranjera, el país responde con una estrategia que une comunicación, vigilancia comunitaria y una inesperada cohesión social. Los mensajes del gobierno no solo informan, siembran un sentido común de responsabilidad. La soberanía se convierte en tarea compartida, un deber que recae sobre todos, sin excepción. El liderazgo de Ibrahim Traoré emerge como emblema de decisión inquebrantable. A pesar del despliegue militar extranjero en la frontera sur, Traoré no actúa solo. Ha logrado canalizar el descontento social y convertir el temor en resistencia activa, haciendo visible el derecho de los burkineses a escribir su propio destino. Cada discurso, cada patrulla local, cada acto de solidaridad alimenta una narrativa de soberanía que moviliza a toda la sociedad. Defender la patria deja de ser solo labor militar, se transforma en un movimiento popular. La amenaza externa redefine el significado de pertenencia nacional, y la conciencia colectiva eleva la defensa territorial. Ahora, la dignidad y la autonomía valen tanto como la fuerza de las armas. El mundo observa. Otros países en la región comprenden que la autonomía no depende únicamente de tecnología extranjera ni de pactos diplomáticos, sino del compromiso real de la ciudadanía. La vigilancia y la defensa, aunque apoyadas en herramientas modernas, solo funcionan si la población está alerta, informada y dispuesta a resistir. La estrategia de Burkina Faso deja al descubierto los límites de las alianzas tradicionales. Cada nuevo avance extranjero desafía la lógica de dependencia histórica. La movilización social y la firmeza institucional demuestran que es posible inclinar la balanza a favor de la soberanía nacional. El riesgo persiste. Basta con que la apatía o el cansancio social se instalen para que los avances se reviertan y la injerencia externa recupere terreno. Solo la participación constante garantiza que la resistencia no se diluya ni se reduzca a un simple gesto simbólico. Mientras Burkina Faso resiste, la sombra de una presencia militar extranjera en Ghana sigue creciendo. La región se pregunta, ¿quién controla realmente el destino de África Occidental? El destino del Sahel no se juega solo en escritorios lejanos ni en bases ocultas. Cada decisión, cada silencio, pesa sobre millones de vidas. Hoy, hemos visto cómo los convoyes mudos y la precisión matemática de la tecnología militar no solo alteran mapas, sino que vulneran la dignidad y el futuro de pueblos enteros. El despliegue de Estados Unidos en Ghana es más que una alianza. Es un eco de viejas estrategias y una advertencia de posibles desenlaces. No podemos permitir que la historia de África Occidental la escriban otros. Cada informe ignorado, cada presencia extranjera aceptada sin debate, erosiona la soberanía y la posibilidad de decidir el propio rumbo. La historia es clara. Cuando la vigilancia y el poder se instalan sin resistencia, las consecuencias llegan sin previo aviso. Hoy, la frontera sur de Burkina Faso es un laboratorio donde la verdad y la percepción pesan tanto como los tratados o las armas. Si miramos hacia otro lado, serán otros quienes decidan nuestro mañana. Pero todavía hay margen para cambiar el curso. Una ciudadanía informada, dispuesta a cuestionar y a hablar, puede romper el ciclo de silencio. El destino del Sahel es colectivo. Hace falta coraje para defender la verdad y la autonomía. Esta es una invitación a la acción. Investiga, difunde, exige claridad.
No seas espectador ni aceptes relatos impuestos. Ignorar este momento es entregar, otra vez, el futuro de la región a intereses ajenos. La responsabilidad nos pertenece y el tiempo es escaso. Lo que decidamos hoy marcará si el Sahel será símbolo de autonomía o víctima de agendas externas. Para comprender la magnitud de este momento, consideremos la historia reciente de Kosovo. Tras el despliegue de fuerzas internacionales a finales de los años 90, la promesa inicial de protección se transformó en una larga presencia extranjera que condicionó la política, la economía e incluso la identidad cultural del territorio. Cada movimiento de tropas, cada base instalada, tuvo un efecto dominó en la vida cotidiana de los habitantes, generando tensiones que aún hoy persisten. Este ejemplo nos recuerda que la presencia militar nunca es solo una cuestión de seguridad. Es una herramienta que puede moldear el futuro de generaciones enteras. En el contexto africano, el caso de la República Democrática del Congo es igualmente esclarecedor. Durante décadas, la presencia de misiones de paz y fuerzas extranjeras ha sido vista tanto como un mal necesario como una carga difícil de soportar. Si bien en algunos momentos han evitado crisis mayores, la dependencia de apoyo externo ha impedido el desarrollo de estructuras de seguridad verdaderamente autónomas, perpetuando un ciclo de intervención y vulnerabilidad. Por ello, es fundamental que los países del Sahel aprendan de estas lecciones y apuesten por construir sistemas de defensa sostenibles, basados en la participación ciudadana, la transparencia y la innovación tecnológica local. Invertir en educación, fomentar el debate público y fortalecer las instituciones democráticas son pasos concretos que pueden marcar la diferencia entre la autonomía y la dependencia perpetua. Imaginemos un escenario en el que Burkina Faso, en lugar de limitarse a responder a los movimientos de potencias extranjeras, lidera una iniciativa regional para el desarrollo de soluciones tecnológicas propias. Universidades, empresas y comunidades trabajan juntas para diseñar sistemas de vigilancia adaptados a las necesidades locales, integrando saberes ancestrales y herramientas modernas. Los jóvenes, lejos de emigrar por falta de oportunidades, se convierten en protagonistas de la defensa nacional, aportando creatividad y compromiso. En paralelo, la diplomacia regional adquiere un nuevo protagonismo. Ghana, consciente de los riesgos de una presencia militar excesiva, decide convocar a una cumbre de países vecinos para establecer reglas claras sobre el uso de bases extranjeras y el intercambio de información. Se crea un observatorio independiente que supervise los acuerdos y garantice el respeto a la soberanía de cada nación. La transparencia, hasta ahora ausente, se convierte en el principal antídoto contra la desconfianza. Estos pasos no son utopía. Países como Ruanda han demostrado que, incluso en contextos adversos, es posible reconstruir la seguridad nacional a partir de la participación ciudadana, la inversión en tecnología y la apuesta por soluciones propias. El ejemplo ruandés, con su énfasis en la reconciliación, la innovación y la disciplina institucional, ofrece lecciones valiosas para toda África Occidental. No olvidemos tampoco la importancia de la memoria histórica. Los pueblos que recuerdan sus luchas, que honran a sus héroes y que aprenden de sus errores, están mejor preparados para enfrentar los desafíos del presente. Iniciativas como los museos de la resistencia, las conmemoraciones populares y los archivos digitales pueden fortalecer la identidad nacional y ofrecer un sentido de propósito colectivo. En definitiva, la frontera sur de Burkina Faso es hoy mucho más que una línea en el mapa. Es un espejo donde se reflejan las esperanzas, los miedos y las aspiraciones de todo un continente. Su futuro dependerá de la capacidad de sus líderes y su pueblo para resistir la presión externa, reinventar la defensa nacional y promover una cultura de autonomía responsable. La pregunta que planteamos al inicio, ¿cuándo la seguridad, vestida de sigilo, se convierte en amenaza?, encuentra respuesta en la historia, la experiencia y la voluntad de los pueblos. La seguridad deja de ser protección cuando anula la voz, la dignidad y la capacidad de decidir. Solo una ciudadanía vigilante, informada y comprometida,
puede garantizar que la seguridad no se convierta en una nueva forma de sometimiento. Hoy, la decisión está en manos de todos, líderes, ciudadanos, comunidades y aliados. Cada paso, cada palabra, cada elección cuenta. El destino del Sahel y de África Occidental sigue abierto. El desafío, enorme. Pero la oportunidad, única. Que no nos roben la voz. Que no nos roben el derecho a decidir. Que la frontera sea, por fin, el punto de partida de una nueva historia escrita por y para los pueblos de África.